Muy buenas tardes. Bienvenidos a Una Mirada al Día. Soy Luciano Reboredo y siempre cuento con la compañía de Ángel Delgado para analizar los acontecimientos en la escena política nacional en las últimas 24 horas. Ángel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los amigos que nos están viendo y escuchando. Efectivamente, el día de ayer ha sido un día importante porque en paralelo han corrido dos noticias, dos sucesos importantes. Primero, la confirmación de la entrega y puesta de derecho de Bruno Pacheco con todas las consecuencias que ustedes van a especular y nosotros vamos a comentar de inmediato. Y en segundo lugar, ya la elección de la mesa directiva, que también va a ser objeto del análisis del día de hoy. Ángel, la mesa directiva del Congreso fue elegida el día de ayer en un proceso casi propio de Hitchcock y también por momentos tragicómico, ¿no? Porque vimos una serie de cosas que incluso podrían decirse que restaron majestad al Congreso y le quitaron seriedad al proceso, debido a tachas de última hora, a un debate innecesario y también al hecho de que había una fragmentación tanto de un lado como del otro, cosa que no se veía hace tiempo en el Congreso, ¿no? Un proceso con 4 listas, Sí. una innecesaria división de las fuerzas políticas, que lo hemos comentado, que finalmente nos llevó a una segunda vuelta. Sin duda alguna, tú lo has dicho, el inicio del proceso electoral para el recambio de la mesa directiva fue accidentado. Deducir una tacha, primero, no está contemplado en el reglamento. En segundo lugar, fue extemporánea, porque ya estábamos en la fase de la votación. No había nada que... La tacha se hace al momento de la inscripción, en todo caso, en ese periodo, pero no se puede hacer, digamos, cuando ya se está votando. Y además, aquí hay un error de fondo. La tacha se hace ante un organismo que es el órgano que admite las listas, pero el pleno del Congreso es el que va a elegir. Entonces, no le corresponde tachar como tú correspondes a quienes están llamados a elegir, a decidir. En todo caso, cualquier observación que contemple la tacha se va a resolver con la votación para elegir o no elegir alguna mesa directiva. Entonces, hasta en eso hubo inexperiencia y fue una hora de crispación, de tensión, de pérdida de tiempo, de polarización mayor en el Congreso que no tuvo sentido para finalmente la tacha ser retirada por carecer de fundamento. Porque, repito, todo lo que se dice en la tacha, al final los legisladores, al momento de votar por uno por otro, están aceptando o no los argumentos que están detrás de esa tacha, ¿no? Creo que eso es más o menos claro. Así es. No cabe aquí una tacha por eso, porque el cuerpo electoral ya no tacha, vota solamente. Tacha, digamos, te das cuenta, ¿no? Entonces, eso revela, primero, incomprensión, desconocimiento, y sobre todo, la imagen, otra vez que a mí me preocupa, del Congreso, se devalúa. Fue una hora perdida, innecesaria, de devaluación de la institución congresal. Ángel, tú coincidirás conmigo en que esta elección de mesa directiva ha puesto una vez más en evidencia la falta de manejo político, la falta de experiencia e incluso la falta de calidad, por decirlo con todas sus letras, de calidad política, no humana, estamos hablando obviamente, Sí. de las bancadas y de la manera en que se puede llegar a negociaciones políticas en el actual Parlamento, ¿no es cierto? No, sin duda alguna, pues, o sea, salen las carencias y en un momento en el cual el Congreso tiene que ser firme, tiene que transmitir confianza a la ciudadanía, porque en el lado del Poder Ejecutivo se avecina una crisis de proporciones, luego de la captura, o perdón, de la entrega, como se quiera, voluntaria del señor Pacheco, se visualiza un terremoto. Entonces, por sobrevivencia, la gente quiere tener un piso firme del cual agarrarse. Por eso que el Congreso de la República, en el peor momento, descubre sus carencias, sus falencias, sus debilidades, y entonces genera una situación de inestabilidad completa en todo el panorama político, cuando no debiera ser. Está bien que el Poder Ejecutivo, con Castillo en la cabeza, tenga los problemas bien ganados por su responsabilidad y malicia,
Pero otra cosa es que el Congreso de la República no tenga en contraste una solidez, una firmeza que despierte confianza y sensación de apoyo por parte de la ciudadanía. Eso es lo que no se ha mostrado. Ha habido mucha inexperiencia, inclusive por parte de los mejores parlamentarios. Yo quiero decir, los mejores parlamentarios que han dado cara y lucha en defensa de la democracia, al final hacen unas maniobras que no termino de entender para acabar con 16 votos en una votación magra que no le permitió recuperar a nadie más que ellos mismos. Entonces, esa es una mirada al ombligo, esa es una forma de no saber hacer política, porque, repito, la política es el arte por el cual una determinada posición, una determinada visión del mundo se vuelve hegemónica. Para volverse hegemónica, tiene que trascender su propia frontera, porque si nos vamos a convencer entre nosotros mismos que estamos convencidos, no somos políticos, estamos ratificando una fe, una convicción. La actuación política implica, a partir de mi fe y mi convicción, ampliarla y ganar muchos aliados, de modo tal que me convierto en una fuerza mayoritaria, en una fuerza hegemónica. Cuando se desconoce esto que estoy diciendo, entonces la política cede su lugar, pues, en fin, a mi creencia, que la puedo matizar o no con arrogancia, pero no se es práctico y los resultados no son positivos. Tú has dicho que hubo suspenso en la elección, innecesariamente porque ha podido realmente, si se hubiera mantenido la coalición de fuerzas que respaldó a Mari Carmen Alba en la vez anterior, se hubiera ganado en primera vuelta y entonces el tema hubiera sido mejor. Hubiéramos estado discutiendo cómo el Congreso se va a parar frente a Castillo y no toda la atención si podía ganar la lista de Perú Libre y el partido magisterial más los niños, dando lugar a especulaciones que podrían traer mal al Parlamento. Felizmente no ha pasado nada de eso. Yo espero que se recomponga la unidad democrática, ¿no? Y que esto sea un desliz y que la gente otra vez aprenda de sus errores. No lo hicieron el año pasado, lo han repetido de manera un poco más ampliada, pero en fin, pues hay que confiar de que es gente inteligente, es gente que tiene experiencia de vida, aunque no experiencia política, y entonces sabrá sacar lecciones de lo ocurrido y ver la necesidad de cerrar filas, porque lo que viene para el Congreso de la República va a ser muy difícil, va a ser muchas tormentas, y entonces cada paso, cada actuación tiene que ser muy bien planteada, muy bien medida, para seguir acumulando fuerzas y no aislarse, como lamentablemente para un amplio sector de la ciudadanía, el Congreso está aislado, está también con una baja popularidad, y eso no conviene para la estabilidad democrática en absoluto. Claro, tú has explicado con mucha claridad, Ángel, lo que es el ABC de la política, pues no es encerrarse entre los iguales, sino llegar a entendimientos y a la posibilidad de crecer, de ir adelante a buscar la hegemonía de las ideas propias, pero sin que en esta negociación se pierdan ni los principios ni los valores, porque obviamente claro que no, así hay es. hay un reducto de aquello que es no negociable, pero entre ciertas similitudes o en ciertos aspectos se puede llegar a hacer alianzas como ha sido en el pasado, ¿no? Lamentablemente hemos visto cómo esta vez eso ha sido imposible y hemos pasado por eso, por momentos de riesgo que nos han puesto al borde del precipicio, para luego de eso y de todo un momento de suspenso y casi de terror, llegar a una elección que ratifica lo que desde un momento inicial pudo haber sido el resultado. Tenemos ahí en pantalla el resultado final de esa segunda vuelta. No sé, David, si podemos ponerlo. No, ahí está. Son 73 votos para la lista ganadora de la congresista Camones, 52 para la lista de Medina, 4 votos en blanco, de 129 votos, que es una asistencia importante, ¿no? Solamente faltó un congresista. Entonces la elección fue lo que decíamos desde un principio, ¿no? Probablemente habían 70 votos para una lista democrática de centro, desde el centro hasta la derecha, digamos, tendríamos 70 votos, y queda conformada por Lady Camones, Marta Moyano, Digna Calle y Wilma Helera, que como tú dices, con mucha
propiedad, esos dos últimos puestos han podido ser ocupados por Renovación Popular y Avanza País. Claro. Y mira, ahora bien, estamos contentos porque ha ganado una mesa directiva que ratifica, como el año pasado, la continuidad democrática. Entonces, tenemos el Congreso del lado de las fuerzas democráticas. Frente al derrumbe, frente a la ofensiva, frente a lo que quiera hacer el oficialismo, tenemos un Congreso como una trinchera todavía sólida, con algunas arañazos, con algunas cuestiones, pero en fin, pues nada es perfecto en la vida y hay que afirmar lo más importante. Ahora bien, una vez dicho esto, nosotros también tenemos toda la legitimidad, ¿no?, de expresar nuestras dudas, resquemores, incluso desconfianza frente a la lista de la señora Camones. Va a estar a la altura de las circunstancias, tendrá el fuelle, la experiencia, podemos dudar. Mira, y la duda también es parte, pues, del quehacer político. Si en política tuvieran nosotros convicciones y certezas absolutas, la verdad que no haríamos política, casi las cosas serían matemáticas, como tú comprenderás. Porque tenemos dudas, es que incursionamos en la política y buscamos confrontar, polemizar, discutir, dialogar, negociar, ponernos de acuerdo, ¿no? Y llegar a determinados consensos. Entonces, sí, yo tengo las dudas, por supuesto. Ayer algunos comentaristas decían, pues, que esto es una entrega al oficialismo. No, porque hay una lista oficialista, pues. Entonces, si esta lista es la lista del oficialismo, bueno, los votos de la lista número 3 de Perú Libre se hubiera sumado y se acabó. Cosa que no es verdad, o sea, eso es una exageración. Yo entiendo que tú puedes poner eso como un elemento metafórico para poder producir un impacto en la lógica argumental, pero otra cosa es decir, pues, que Lady Camones es oficialista, incluso que Acuña es oficialista, tampoco es verdad. Que coquetee, que no tenga fuerza, que sea vacilante, que se chupe, que arrugue, como mucha gente, ¿ya? Pero no es oficialista, y eso hay que tenerlo claro, porque entonces sería una alianza contra natura, y yo creo que eso no ha sucedido. Ahora, siendo una lista débil, porque yo creo que no solamente Lady Camones es expresión de la debilidad, algunos ponen ahí ponen la puntería. Los otros dos miembros de la mesa directiva, la segunda y tercera vicepresidencia, también son débiles. A mí me hubiera gustado que ahí hubiera gente como el congresista Cabero, de Avanza País, como el congresista Muñante, de Renovación Popular, que le hubiera dado más peso a la lista, pues, más solidez democrática, inclusive marcaba mejor la cancha para la actuación de la presidenta, si es que alguna tentación pudiera tener. Si pudiera Sí, de tener, digo, acuerdo. potencial. De acuerdo. Bueno, eso es lo que se ha perdido, te das cuenta, pero en fin, no hay que ser pesimistas. Lo que viene por el otro lado es muy grave. El Congreso ha salvado el escollo y lo más importante de todo es que se ha logrado que el Congreso esté ubicado en las fronteras de la democracia. Creo que eso me parece fundamental y todo lo demás será anécdota o hechos que serán explicados para corregir y superar los errores que siempre se cometen en estos menesteres. Ahora también es cierto que, bueno, es un discurso, ¿no? Pero las primeras palabras de la señora Camones han garantizado una posición de lucha contra cualquier tipo de corrupción y ha sido bastante firme en ese tema. Y también ha circulado mucho ayer un tuit suyo de abril, me parece, de hace unos meses, en que ya ella se manifestaba pidiendo la renuncia del presidente ante alguno de los muchos escándalos que han habido en este gobierno, ¿no? Por supuesto, Pedro Castillo tuiteó saludando la elección y poniendo algunas frases de esas que siempre se ponen, ¿no? De manual, ¿no? Saludo a la elección democrática, a la mesa directiva. Recogemos las palabras de la presidenta del Parlamento, Lady Camones, para elaborar una agenda común entre legislativo y ejecutivo, priorizando las reformas y atendiendo los problemas más urgentes del país. Bueno, bien, esas son, como decimos, palabras que se las lleva el viento y que alguien ahí en la oficina de Palacio redactará por él, porque ya sabemos que Pedro Castillo es incapaz de articular dos frases coherentemente. Y ayer, más bien, mientras todos estábamos atentos a la elección del Congreso, él estaba saludando a la campeona, a la atleta
extraordinaria Campeona esta, de esta marcha. chica, Campeona ¿no? mundial, ¿ah? Es campeona mundial. Campeona mundial, que ha Doble recibido campeona mundial. dos medallas de oro, ¿no? Que según los periodistas deportivos se convertiría en la atleta más importante en la historia del Perú. Sí, No, pues, porque porque nunca... nadie ha tenido, yo que recuerde, ni en los Juegos Olímpicos, desde que yo tengo memoria hasta la fecha, nadie ha dupleteado en 2 pruebas. Y ella sí, en 2 pruebas, ha ganado el primer puesto y tiene 2 medallas de oro. Efectivamente, es una cosa absolutamente inédita en la historia deportiva de nuestro país. Claro, ni siquiera en dos disciplinas distintas, dos atletas peruanos han ganado dos medallas de oro en un mismo evento, ¿no? No, claro que no. Entonces, claro, sí se convierte esta señorita en un hito en el deporte. Y bueno, y ayer Castillo como que quiso usarla un poco políticamente en una ceremonia en la que lamentablemente no se acordaba de su nombre, porque ella es Kimberly y él la llamaba Klimber o algo parecido. Vamos a ver un pequeño A video ver. de este desaguisado una vez más de Castillo. Como gobierno nos corresponde dar a César lo que es de César, dice bíblicamente, y a Klimber lo que es de Klimber. Y por eso esperamos de que haya muchos Klimberes más en el país. Como gobierno nos corresponde dar a César lo que es de César, dice bíblicamente, y a Klimber lo que es de Klimber. Y por eso esperamos de que haya muchos Klimberes más en el país. Los Klimberes, bueno, en fin. Lo que Natura no da, Salamanca no presta, decía un refrán, y este señor está pues vedado para cualquier construcción retórica de lenguaje. Debería hablar simple, debería hablar como siempre habla y no intentar adornarse o quien le hacen el discurso hacer frases alambicadas porque termina enredándose con ella y entonces queda mal. Hay que tener un poco más de consideración con nuestro presidente. Entonces, que hable pues en lenguaje chiquito, de frases muy cortitas, casi monosílabas, ahí le va a ir un poco mejor. Pero eso de querer hacer construcciones, metáforas, tropos literarios, eso no va con él definitivamente. Así es, Ángel. Bueno, y otro tema importante que ha sucedido ayer es que por la noche nos sorprendió en CNN la presencia del abogado de Pedro Castillo, Benji Espinosa, que fue entrevistado por quien ya es un viejo conocido en el Perú, Fernando del Rincón, ¿no? Este acucioso periodista que en su momento puso contra las cuerdas a Pedro Castillo y fue uno de los primeros que reveló sus inconsistencias, sus contradicciones, e incluso fue aquel que puso en evidencia el tema del mar para Bolivia, que ocasionó tanto escándalo en ese momento, ¿no? Y una denuncia constitucional. Y tú estuviste, claro, como parte de la denuncia constitucional, que fue consecuencia de estas declaraciones de Castillo, entre otras contradicciones en las que entró sobre el tema de Carolín López y otras, ¿no? Entonces, Benji Espinosa se presentó en la noche de ayer en la CNN, entrevistado por Del Rincón, para hablar sobre el proceso en la Fiscalía. Principalmente la defensa de Benji Espinosa se centra en que el Ministerio Público estaría actuando politizadamente y al servicio de intereses políticos, ya que según él, el presidente de la República, de acuerdo a la Constitución, no puede ser acusado y tampoco puede ser investigado, dice él, ¿no? Como consecuencia de esto, hasta que termine su mandato, ¿no? Y entonces lo que estaría haciendo la Fiscalía es ponerse al servicio de intereses políticos para generar ruido, para generar esta investigación, que luego sería utilizada políticamente. Ya como no puede ser acusado, el Congreso se va a agarrar de estas investigaciones para en un juicio político destituir a Pedro Castillo. Esa es su tesis, digamos, ¿no? Que a Del Rincón no lo convenció en lo más mínimo y él más bien le dijo, en otros casos se ha destituido por mucho menos a algunos presidentes del Perú, ¿no? Tú sabes que es un hombre muy informado. Así es. Y en general no salió de esa argumentación Benji Espinosa, ¿no? Del hecho de que se estaba politizando la justicia, que se estaba utilizando
a la investigación del Ministerio Público para que la oposición malvada persiga a este buen hombre, y se negó a hacer cualquier comentario fuera de este tema. No, sin lugar a duda, la defensa de Benji Espinosa, que puede tener algún sentido en los fueros judiciales, no lo tiene en el ámbito de la opinión pública, del periodismo y de la vida política en general. Porque decir de que él está bajo la presunción de inocencia es un hecho que nadie discute, y que todo lo que se dice tiene que ser corroborado, examinado por el Ministerio Público y luego sancionado por el Poder Judicial, también es una verdad absoluta. Totalmente. Pero también es verdad de que no hay presidente que haya tenido tantas acusaciones, presidente que tenga actos de corrupción por doquier en todo el aparato del Estado, y que estén comprometidos los más íntimos amigos, los paisanos, los correligionarios y la familia, muchos de ellos imputados, procesados, prófugos. Entonces, esa situación es insostenible. Y el hecho del comportamiento del Ministerio Público, mira tú, para sectores de la oposición democrática, el Ministerio Público camina lentamente. No camina con la rapidez, por ejemplo, con que actuaron en los tiempos de Vizcarra para liquidar a la oposición. Nosotros no queremos, por supuesto, que el Ministerio Público actúe en forma desmesurada, y más bien sí queremos que esto se haga conforme al procedimiento que responde a la ley. No estamos planteando nada extraordinario, pero si este caso avanza es porque el señor Pacheco, enfermo, deprimido, agobiado, probablemente sin apoyo, se ha cansado de vivir en la clandestinidad y ha decidido entregarse. ¿Eso es culpa de quién? ¿Del Ministerio Público? ¿Es culpa de la oposición o es culpa de un personaje al cual Castillo le dio toda su confianza, una amistad que viene de años atrás, de la época de la huelga magisterial, y este sujeto lo ha acompañado pues en todo este tiempo y ha sido nombrado contra los requisitos formales para poder acceder a un cargo tan importante? Fue nombrado como secretario general de la Presidencia de la República. Entonces es un hombre de alta confianza, y obviamente lo que él tenga que decir va a ser determinante para seguir armando este tinglado de corrupción, donde todo parece converger en la figura de Castillo. Por eso la hipótesis del Ministerio Público de que él sería el cabecilla de esta organización criminal. Entonces, la actuación del Ministerio Público está dentro de los parámetros. Que la información se filtre, sí, pues, pero eso no es un tema de ahora. Eso es una constante que a mí particularmente no me parece, pero bueno, es parte de la regla no escrita, y sobre eso ha habido cuántas cosas que hemos visto nosotros. Caramba, yo he visto pues cuando iban los fiscales a Brasil y estaba declarando Barata en una sesión que es reservada, donde no hay nadie más, el diario El Comercio, a través del canal N, de la cadena de este medio, estaba informando casi en tiempo real. No, claro, eso ya sabemos. Entonces, cómo, ¿no? está mal, yo Ahora, creo que eso no, pero eso no descalifica en absoluto el hecho que el presidente Castillo esté embarrado, enlodado y metido en un pantano de corrupción verdaderamente hediondo, hediondo. Y eso no se puede negar, eso no se puede en absoluto dejar de lado. Ese es el tema de fondo. Todo lo demás, como bien dijo Rincón, y lo vamos a escuchar, más allá del resultado de las investigaciones, el presidente políticamente está liquidado, porque su figura de corrupto no se la va a quitar nadie. Muy difícil que en el plano judicial él pueda enmendar y pasar de una situación de presumible culpabilidad a una inocencia absoluta. No hay tal. Hay demasiadas evidencias que impiden esa conclusión. Y entonces, repito, más allá aquí del tema jurídico que tendrá que ser sancionado en su momento y explicado y investigado como corresponde, creo yo que los hechos hasta el día de hoy conocidos nos permiten, sin duda alguna, asumir la tesis fiscal y llevarla al campo político de que el señor es jefe de una banda criminal que está asaltando el Estado a todo nivel. ahora, Ángel, como tú bien sabes, hasta el más avesado criminal tiene el derecho a una defensa. Sí, claro.
Entonces, claro, Benji Espinosa cumple con ese papel, pero es interesante que su defensa se basa en buscar que no se le investigue a su defendido, porque sabe que es indefendible, ¿no? Porque no tiene otro argumento Así que, es. que impedir que sea investigado, que impedir que se hable del tema, que impedir que se vaya más allá de los límites de una protección, de una inmunidad. Entonces tú te das cuenta que pasando esa barrera de la inmunidad o de los límites de la investigación, la situación se pone complicada para él. Entonces él no quiere que se vaya más allá, que se conozca lo que quieren decir los testigos, que se pueda pasar de esta supuesta inmunidad que protegería la Constitución, pero que ni siquiera se investigue, ¿no? Entonces te das cuenta que algo está mal ahí. Va No, más allá de lo que puede ser una legítima defensa. Y Rincón lo arrinconó, se puede decir, y al final de la entrevista hizo una síntesis muy interesante y reveló lo que todos pensamos. Vamos a escuchar. no, si me permites, antes de ver, decir lo siguiente muy brevemente, que otros políticos, cuando han sido imputados, han tenido una línea de defensa distinta a la que está haciendo Espinosa y Castillo. Ellos dicen, ellos se amparan en la impunidad, en la inmunidad que tienen, correcto, pero otros dicen, no, que me investiguen, que me Claro. levanten los fueros, que me levanten la inmunidad, porque no tengo nada que temer. Son dos líneas de defensa absolutamente distintas, como los amigos pueden apreciar. Claro, y hay otros muchos dicen que levanten mi secreto bancario, que revisen mi Claro, teléfono, esa es la ¿no? otra línea de investigación, la otra Claro, línea de defensa, perdón, ¿no? Que me Castillo hace todo investiguen lo y contrario, si ¿no? tengo Porque fuero, que me lo levanten, yo mismo renuncio al fuero para que el Ministerio Público y las autoridades investiguen como corresponda. Esa es la otra línea de defensa. Benji, por alguna razón, está agarrando la línea conservadora de encerrarse en su cápsula, en la concha de caracol que tiene, para protegerse ahí de las investigaciones que lo cruzan de arriba abajo. yo creo que ahí hemos tocado el punto crucial, ¿no? Del tema, porque quien nada debe, nada teme, pues no, pero ahí más bien se está encerrando en esta protección constitucional, entre comillas, y está negando que se vea más allá, porque si se ve más allá se va a encontrar el problema. Bueno, en Así fin, es. vamos a escuchar cómo sintetiza el problema muy inteligentemente Fernando del Rincón. Presidente Castillo, porque independientemente de los hechos legales, la incapacidad, la ingobernabilidad que ha demostrado es contundente, es incuestionable, es incapaz. Presidente Castillo, se lo dije, se lo digo, no da cuenta. Independientemente de cualquier resultado que haya en las investigaciones, un presidente que no ha cumplido un año porque lo cumple hasta el jueves, que tenga 5 investigaciones en su contra, que tenga parientes prófugos, que haya nombrado a la cantidad que ha nombrado de ministros y cambiado en 15 días, el último, solo 15 días en el cargo, es inaceptable. Es inaceptable. Se lo dije en su momento, presidente Castillo. El Perú no es una escuela para que usted aprenda a ser presidente. Pero no aprende, ni quiere aprender, por menos, mucho menos de lo que usted ha hecho en un año. Otros expresidentes han renunciado o los han vacado. Y le pongo el ejemplo de PPK, Pedro Pablo Kuczynski. Por mucho menos, conociendo la estructura política del Perú y el tema de las vacancias, es un milagro. Es un milagro que siga en el poder. O es una cochinada del Congreso que le permita seguir en el poder. Pero lo cierto es que ningún país se merece un mandatario como el que está pasando su tiempo en la silla presidencial en el Perú. No se vale. Cualquier peruano con sentido patriota estará de acuerdo con esta declaración, independientemente de la ideología y el partido.
Bueno, clarísimo, ¿no? Clarísimo. Yo creo que después de eso poco tenemos que añadir. Yo suscribo 100%. Aquí ya no, el tema ya ni siquiera es legal. La legalidad será para sancionar y determinar su culpa, cuántos años le corresponden a él y a todos sus cómplices. Pero la culpabilidad, el hecho, el haber tergiversado el mandato presidencial para usarlo como una herramienta para robar y para sus propios fines, es definitivo. Y ahí Claro. lo que dice Rincón es clarísimo. Caramba, ha dicho en síntesis todo aquello que estamos aquí conversando y con mucha claridad. Solamente nos queda más que subrayar y rubricar, digamos, esas expresiones. Y nadie podrá decir, Ángel, que CNN representa a la derecha peruana, a la oligarquía, a los enemigos del pueblo peruano, y menos aún al señor Rincón, ¿no? Que no tiene nada que ver en este asunto, pero que ve las cosas con la distancia y con la objetividad de un periodista internacional que tiene interés en la realidad de los diferentes países del continente y que objetivamente está constatando una realidad que es irrefutable, ¿no? Esto no da para más, no da para más. Y el Congreso pues ya tendrá que tomar este asunto entre sus manos y resolverlo políticamente, ¿no? Porque como tú claras, el tema judicial, el tema que tiene que ver con las investigaciones de la Fiscalía que se resolverá oportunamente en ese terreno, toma su tiempo, pero acá hay una cuestión política que se tiene que resolver Así ya es, mismo. así es. O Ya sea, claro, mismo. sí, sí. O sea, para las vacancias y las medidas políticas ya hay elementos suficientes. Para la sanción que va a implicar pérdida de libertad, prisión, pérdida de sus bienes si los tiene, eso tiene que esclarecerse más. O sea, la culpabilidad política yo creo que está establecida sobradamente. Y también la culpabilidad moral, ¿ah? Porque esa es una conducta definitivamente inmoral. O sea, el hecho que toda su actuación implique denuncias por doquier, implique que todos los colaboradores, familiares se han dedicado a la tarea de corrupción y él sea presidente de la República, ya moralmente lo descalifica. No, Sí, o sea, la claro. vacancia debería ser un hecho ya dado y como bien dice Rincón también, esto no sucede o por milagro o por la cochinada en la decisión del Congreso que no quiere tomar una decisión ante una evidencia más grande que la catedral. ¿Hasta cuándo el Congreso mayoritariamente va a seguir cumpliendo un rol de complicidad y de ocultamiento? O sea, cada día que, por ejemplo, ahora se conoce, por ejemplo, lo de la tesis, ha trascendido de que Pacheco habría dicho que sí, que él fue efectivamente a una tienda, a un lugar donde hacen tesis y compró una tesis. Sí, claro. Sí, sí, Compró sí, una ya está tesis claro. en el Bueno, año 21, este año, pero en el año pasado. Ángel, como también Esa es está una claro, estafa. como también Perdóname, está esto ni claro, siquiera es copia. Esa es una falsificación y estafa. ¿Te das claro, cuenta? claro. Entonces, es gravísimo. Eso solo descalifica pues al presidente de la República. Un presidente no puede ser ya no plagiario, hablo de un falsificador. Un estafador, ¿no? Un estafador, un delincuente. Vamos a decir que engaña a la universidad. Vamos a poner el caso que está engañando a la Universidad César Vallejo. Eso ya es una conducta delictiva y un presidente de la República no puede tener ese tipo de cargos solamente para hablar de la tesis, ¿no? Claro, como por otro lado también aparentemente lo que nos haría entender con mayor claridad lo que pasa en el Congreso, también habría dicho Pacheco que este grupo de los llamados niños no son 5 ni 6, sino más de una docena, ¿no? Lo que tiene una serie de ramificaciones y nos permite saber cuál es la razón por la cual no se alcanzan los votos y cómo se ha envilecido la política en el Congreso de la República. Pero eso yo creo que sería tema de otro programa, Ángel, porque ya nuestro tiempo el día de hoy ha concluido. Muy bien. De manera que nos despedimos. Sí, Será pues, hasta el mira, día de mañana. mañana no, mañana es día 28, Día de la Patria, vamos a escuchar el mensaje presidencial y el día viernes 29 más bien lo comentaremos en nuestro programa. Creo que eso es lo que hay que hacer, pero mañana le deseamos fiestas patrias, unas felices fiestas, a pesar de todo, a los amigos que nos ven, nos escuchan, y
vamos a escuchar claramente el mensaje presidencial, qué cosa tiene que decir Castillo después de todo esto, y el día siguiente, 29, a las 10 en las horas de la tarde, este programa se estará transmitiendo con nuestra versión, nuestra interpretación de lo dicho por el señor Castillo en el Día de la Patria, cumpliendo un ritual de dar cuenta al Congreso de la República de la actuación del primer año de gobierno, terrible realmente, del señor Pedro Castillo. Ha anunciado sorpresas. Ojalá esa sorpresa sea que se va finalmente. Y pues ojalá, la única aceptable, ¿no? Sí, la única. En fin, Ángel, gracias por compartir este día y será como dejas claramente establecido hasta pasado mañana para analizar el mensaje de Pedro Castillo ante el Congreso. Nos Muy bien. vemos entonces. Buenas tardes y muchas gracias.